Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos aún más profundo en la vida y la carrera de uno de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía, Altay Ulusoy. Pero no se preocupen, no vamos a repasar lo típico, ya lo hicimos. Hoy vamos a desenterrar aún más secretos, a explorar los detalles más recónditos, a revivir esos momentos que quizás aún no conocías y que te dejarán, literalmente, sin aliento. Prepárense para un viaje aún más lleno de sorpresas, porque lo que les voy a contar hoy es una auténtica mega bombazo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, pero ya. Activa la campanita, no solo para no perderte ninguno de nuestros vídeos, sino para ser el primero en enterarte de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, porque aquí siempre estamos trayéndoles lo mejor, lo más jugoso y lo más exclusivo. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Altay Ulusoy, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Lo conocemos por sus papeles icónicos en series como Medcezir, Yerde de Protector, y más recientemente Terzi, que ha sido un rotundo éxito en Netflix. Pero detrás de esos personajes cautivadores, ¿quién es realmente Altay Ulusoy? ¿Qué lo impulsa, qué lo inspira, cuáles son sus mayores miedos y sus más profundos anhelos? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. Muchos lo conocen como el galán turco, el chico de ojos penetrantes que derrite corazones con cada sonrisa. Y sí, eso es parte de su encanto innegable. Pero Altay es mucho más que una cara bonita. Es un actor dedicado, un artista en constante evolución y sobre todo, una persona con una gran sensibilidad y un profundo compromiso con su trabajo. Un hombre que se ha forjado a sí mismo a través del trabajo duro, la perseverancia y una inquebrantable fe en su propio talento. Empecemos por el principio. ¿Sabías que la carrera de Altay Ulusoy comenzó de manera bastante inesperada? Él no soñaba con ser actor desde niño. De hecho, su pasión era el baloncesto. Sí, así como lo oyes. Altay era un jugador de baloncesto prometedor y tenía grandes aspiraciones en ese deporte. Se visualizaba en la cancha anotando canastas y llevando a su equipo a la victoria. Pero el destino, caprichoso y enigmático, tenía otros planes para él. Un día, un amigo lo convenció para que se presentara a un concurso de modelos. Y para sorpresa de todos, ganó el concurso Best Model of Turkey en 2010. Este fue el punto de inflexión en su vida. De repente las puertas del mundo del espectáculo se abrieron ante él. Un mundo que hasta ese momento le era completamente ajeno. Pero aquí viene lo interesante. Después de ganar el concurso, Altay no se lanzó de lleno a la actuación, a pesar de las tentadoras ofertas que comenzaron a lloverle. Era consciente de que necesitaba prepararse, de que necesitaba estudiar y aprender el oficio. Sabía que la fama repentina podía ser efímera si no la respaldaba con talento y dedicación. Así que con humildad y determinación, se inscribió en clases de actuación y comenzó a formarse como actor. Esto demuestra su compromiso y su deseo de no ser solo una cara bonita, sino un actor de verdad, un artista capaz de transmitir emociones y contar historias de manera auténtica y conmovedora. Su primer papel importante llegó en la serie Anferia Koydum, donde interpretó a Emir Sarrafolu. Esta serie lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ídolo juvenil en Turquía. Su rostro adornaba portadas de revistas, su nombre era coreado por las multitudes y su vida se transformó de la noche a la mañana. Pero el éxito no se le subió a la cabeza. Siguió trabajando duro, perfeccionando sus habilidades y buscando nuevos desafíos. Se esforzó por no encasillarse en el papel del galán y buscó personajes que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Aquí viene una de las sorpresas que les prometí, y esta es jugosísima. ¿Sabías que Altay Ulusoy es un apasionado de la fotografía? Sí, además de actuar, tiene un gran talento para capturar momentos y crear imágenes impresionantes. En su tiempo libre le encanta salir a explorar el mundo con su cámara y plasmar la belleza que encuentra a su alrededor. Incluso ha exhibido algunas de sus fotografías en galerías de arte, donde han sido elogiadas por su originalidad y su capacidad para transmitir emociones. Un talento oculto que pocos conocen y que revela una faceta creativa y sensible del actor. Se dice que sus fotografías reflejan su alma, su visión del mundo y su profunda conexión con la naturaleza.
Otro dato curioso sobre Aatai es su amor por la naturaleza y los animales. Es un defensor del medio ambiente y participa activamente en campañas de concienciación sobre la protección de la fauna y la flora. Tiene varios perros rescatados y siempre está dispuesto a ayudar a los animales necesitados. Esto demuestra su gran corazón y su compromiso con causas importantes. Se preocupa por el planeta y por el bienestar de los animales y utiliza su plataforma para concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Pero hablemos de sus papeles más icónicos. En Medcezir, interpretó a Yaman Koper, un joven problemático que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Este papel le permitió mostrar su versatilidad como actor y demostrar que podía interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Yaman era un personaje con un pasado difícil, pero con un gran corazón y una profunda necesidad de amor y aceptación. Aatai logró transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Yaman de una manera que conmovió al público. Luego en Yerde nos sorprendió con su interpretación de Sarp Yılmaz, un policía encubierto que se infiltra en la mafia. Esta serie fue un éxito rotundo y consolidó a Aatai como uno de los actores más importantes de Turquía. Su actuación fue impecable y demostró su capacidad para interpretar personajes oscuros y atormentados. Sarp era un personaje complejo, lleno de contradicciones y con un dilema moral constante. Aatai logró transmitir la angustia y la determinación de Sarp de una manera que mantuvo al público al borde de sus asientos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de The Protector, la serie de Netflix que lo catapultó a la fama internacional. En esta serie interpretó a Hakan Demir, un joven que descubre que tiene el deber de proteger Estambul de las fuerzas oscuras. Esta serie fue un éxito mundial y le permitió llegar a un público más amplio. Hakan era un personaje común y corriente que se ve obligado a asumir una responsabilidad extraordinaria. Aatai logró transmitir la transformación de Hakan de un joven inseguro a un héroe valiente y decidido. Pero si hablamos de sorpresas, hablemos de Terzi. Esta serie, también de Netflix, ha sido un verdadero fenómeno. Aatai interpreta a Peyami Dokumak, un talentoso sastre con un oscuro secreto. Su actuación en esta serie es simplemente magistral. Logra transmitir la complejidad del personaje de una manera que te atrapa desde el primer momento. Peyami es un personaje enigmático, atormentado por su pasado y con una gran carga emocional. Aatai logra transmitir la vulnerabilidad y la oscuridad de Peyami de una manera que te hace empatizar con él, a pesar de sus secretos. Pero aquí viene el verdadero bombazo, agárrense que esto está que quema. ¿Sabías que Aatai Ulusoy se preparó a fondo para este papel? No solo aprendió a coser, sino que también estudió la historia de la moda y se sumergió en el mundo de la alta costura. Quería entender a fondo a su personaje y darle vida de la manera más auténtica posible. Incluso se reunió con sastres profesionales para aprender los trucos del oficio. Un nivel de dedicación impresionante. Pasó horas observando a los sastres trabajar, aprendiendo las técnicas de corte, confección y diseño. Quería que su personaje se moviera, hablara y actuara como un verdadero sastre. Además se dice que Aatai Ulusoy es un actor muy metódico. Se toma muy en serio su trabajo y se involucra al máximo en cada proyecto. Investiga a fondo a sus personajes, trabaja en su psicología y se esfuerza por entender sus motivaciones. Esto le permite crear personajes creíbles y convincentes que conectan con el público. No se conforma con memorizar las líneas y seguir las indicaciones del director. Quiere comprender a fondo a sus personajes y darles una voz propia. Otro aspecto que quizás no sabías es que Aatai Ulusoy es un actor muy reservado. No le gusta hablar de su vida personal y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Es muy celoso de su privacidad y trata de mantener un perfil bajo fuera del trabajo. Esto es algo que sus fans respetan y valoran mucho. Prefiere que su trabajo hable por sí mismo y no le gusta alimentar los rumores ni los escándalos. Y por último, pero no menos importante, Aatai Ulusoy es un actor muy agradecido. Siempre se muestra agradecido por el apoyo de sus fans y reconoce que su éxito se debe en gran parte a ellos. Siempre está dispuesto a interactuar con sus seguidores en las redes sociales y a agradecerles su cariño. Sabe que el apoyo de sus fans es fundamental para su carrera y siempre se esfuerza por corresponderles con su trabajo y su dedicación. En resumen, Aatai Ulusoy es mucho más que un galán turco. Es un actor talentoso, un artista apasionado, un defensor de la naturaleza y los animales, y una persona con un gran corazón.
Su carrera es un ejemplo de dedicación, esfuerzo y humildad. Su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Un hombre que ha sabido superar los obstáculos, mantenerse fiel a sí mismo y alcanzar el éxito gracias a su talento y su trabajo duro. Espero que este viaje aún más profundo por la vida y la carrera de Altay Ulusoy les haya resultado interesante y revelador. Hemos descubierto aún más secretos y detalles ocultos que quizás no conocían. Ahora ya saben un poco más sobre la persona detrás del actor. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, pero espero que les haya enamorado. Si fue así, no olviden darle like, pero un like gigante y compartirlo con sus amigos fans de Altay Ulusoy, pero con todos sus amigos. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué es lo que más les gusta de Altay Ulusoy. ¿Cuál es su serie o película favorita? ¿Qué es lo que más admiran de él? Quiero leer sus opiniones. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. No esperen más. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Dale like, comparte este vídeo con tus amigos y sobre todo, suscríbete ahora mismo para no perderte nada. Hasta la próxima, mis queridísimos Ulusoy maníacos. Los quiero con locura.